¿Existe vida después de la muerte? Desde la noche de los tiempos, los seres humanos nos hemos preguntado qué sucede más allá de la vida. Se han intentado dar muchas respuestas a través de las religiones, a través de las tradiciones, de la tradición oral, y los seres humanos hemos tratado de entender cuál es el propósito que nos tiene en este planeta. Para poder dar una respuesta a esta pregunta y esclarecer un poco lo que puede haber más allá, tenemos un invitado especial, el cual nos va a comentar su experiencia más allá de la vida. Juan Martínez es un hombre que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y que hoy nos va a relatar cómo es esa otra dimensión, cómo es el más allá. Bienvenido, Juanma. Muchas gracias y bien hallado. Gracias por la invitación. Quisiera que iniciáramos, Juanma, con una pregunta que suelo hacerle a todos los invitados y es, ¿quién era Juanma antes de haber vivido esta experiencia? Bueno, teniendo en cuenta que yo viví esa experiencia siendo un preadolescente, porque me ocurrió con 12 años, entonces mi trayecto, digamos, como ser humano aquí en este planeta era muy corto. Entonces no hay una evidencia muy significativa por poder comparar con cuando te pasa o alguien que de adulto ha tenido esta experiencia cercana a la muerte, ¿no? Entonces sí que es mucho más significativo. Digamos que en mi caso ha sido progresivo, pero sí que es verdad que antes de que me sucediese era un niño con una forma de ver la vida diferente a cómo luego esa impronta que me dejó la experiencia cercana a la muerte pues fue acompañándome desde ese momento que la viví hasta entonces. Ujú. Entonces, comentas que te encontrabas en eso de los 12 años, eras un jovencito, un niño, y sucede algo, algo que va a transformar tu vida. ¿Podrías comentarnos, por favor, con lujo de detalles, qué fue lo que ocurrió ese día? Pues sí, yo encantado de poderlo compartir porque yo creo que todos los que hemos tenido este tipo de vivencias, de experiencias tan extraordinarias, de alguna forma nos vemos en el deber de compartirlo, ¿no? Porque cuando la vida te da un regalo tan hermoso, no se lo puede quedar uno solo, porque es que ese no es el fin, hay que compartirlo. Y bueno, pues intentaré transmitirlo de la mejor manera que pueda. Como bien decía al principio, esto me aconteció con la edad de 12 años, era un día cualquiera, yo venía de la escuela, era el mes a mitad de enero del año 81, o sea, fíjate si ha llovido ya, ya tiene una edad. Y entonces, pues bueno, un día cualquiera, como digo, aquí en estas latitudes del planeta, en esa época estábamos en pleno invierno. Total, que cuando llego a casa, después de venir de la escuela, pues después de merendar, de hacer mis deberes escolares y tal, empiezo a encontrarme mal. Me empiezo a encontrar pues con los síntomas que tienen comúnmente, o sea, una gripe común, pues los mismos síntomas. Dolor muscular, abatimiento, un poco de dolor de cabeza, fiebre, bueno, pues lo típico, porque además, como digo, en esos meses de invierno pues era muy común que hubiese este tipo de patologías. Y mi madre pues llamó al médico, acudió allí a casa, me examinó y dictaminó que era efectivamente para él una gripe común. Y bueno, pues así transcurrió toda la tarde. Eh, la noche, pues mi madre, pues como cualquier madre, ¿no? Vigilándome que la fiebre no subiese, todas estas cosas las pautas que tienen a seguir para el cuidado, ¿no? De un enfermo. Y bueno, al día siguiente a mí me habían salido en los brazos, bueno, ahora no se puede ver bien, porque yo cuando era pequeño era muy pecoso, eh, bueno, pues eso, tenía bastantes pecas en sobre todo en los brazos y en la cara. Y lo digo porque al día siguiente de lo que estoy narrando, a mí me habían salido unas manchas en los brazos, como si fuesen pecas, ¿no? Pero yo las podía distinguir. Y mi madre pues se alertó un poco, volvió a llamar al médico.
El médico cuando vino dijo que podía ser una reacción al medicamento, que bueno, total eran analgésicos los que me estaban dando para controlar la fiebre, nada más. Pero bueno, mi madre no contenta lo que el médico comentó y bueno, con ese sexto sentido que tienen todas las madres, pues lo que hizo fue llamar a un tío mío que estaba con mayor disponibilidad para llevarnos al hospital, para que me pudieran atender en el hospital, porque yo el abatimiento era cada vez mayor, ¿no? Cada vez tenía un dolor más fuerte de cabeza, yo no me encontraba bien y ya lo que hicimos fue eso. Mi madre llamó a este tío mío, cogimos el coche y fuimos para el hospital, que bueno, es un hospital que estaba cercano a donde yo vivía, unos 10 minutos de coche, y es un hospital bastante importante, es el de Belviche, comúnmente llamado y conocido por el nombre de Hospital de Belviche, aquí en Barcelona. Bueno, pues allí eh, ocurre una cosa muy significativa, que es que cuando yo llego con mi tío, con mi madre, a la puerta de urgencias del Hospital de Belviche, salía un camillero, un celador con una silla de ruedas para mí acomodarme en esa silla y así introducirme dentro de urgencias. Pues justo a la entrada del pasillo, yo ahí tengo una primera experiencia muy significativa, como digo, que yo en aquel entonces yo no sabía cómo llamarla, cómo denominarla, ¿no? Pero bueno, luego vas adquiriendo más conocimiento y esa experiencia es lo que conocemos hoy por una experiencia extracorpórea. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que yo en ese momento, que el camillero en la silla de ruedas que yo iba sentado me estaba introduciendo dentro del pasillo de urgencias, yo de pronto me estoy viendo como si estuviera pegado al techo, como si fuese una lámpara, me estaba viendo a mí mismo a la vez que estaba viendo todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor y fuera de mi alrededor, lo que ahora comentaré por qué digo esto. Y bueno, era curioso porque yo me descubro allí en la silla de ruedas. Yo no sé si en ese momento, o sea, fue un desmayo o en ese momento entré en coma, porque bueno, he de decir que al final allí bueno, lo que diagnosticaron fue una meningitis, que es lo que me había llevado a urgencias y es lo que me había, bueno, pues la consecuencia de esa enfermedad me llevó a un estado de coma que duró durante 9 días. Bueno, pues eso digo, en ese momento yo me estaba viendo en la silla de ruedas, pues como que estaba o había perdido conocimiento o estaba en coma, eso no lo sé, pero yo me podía ver a mí mismo, como he dicho antes, y curiosamente, o sea, claro, es como una sorpresa, ¿no? Yo digo, "Joder, pero si ese soy yo", pero sin ningún tipo de apego al cuerpo, como que ese cuerpo no tiene nada que ver conmigo. No sé, es una cosa es rara de poderla matizar, de explicarlo al 100% que sea, pero bueno, nos podemos hacer una idea con lo que intento decir, ¿no? O sea, estás viendo ese cuerpo que dices, pues si soy yo, pero por otra parte, el yo que soy sigue siendo en esta otra parte, en esta otra forma, ¿no? Más etérea, no sé cómo decirlo. Y no tengo ningún apego hacia ese cuerpo. Es más, en ese estado en el que estoy, me encuentro perfectamente bien, no tengo ningún dolor, no hay ningún síntoma de enfermedad. Es más, yo hay un momento que estoy pensando en mi tío, porque mi tío dejó el coche y se fue con el coche, pues lógicamente no podía invadir la puerta de urgencias y se tuvo que llevar el coche. Bueno, pues en el momento que yo pienso, ¿dónde está mi tío? mmm, Estoy viéndole cómo está aparcando el coche en el parking del hospital, que eso era imposible con unos ojos físicos porque yo estaba dentro de un edificio y aquellos en el exterior. Lógicamente no podía ser, pero yo lo estaba viendo todo lo que acontecía que me vinculaba a mí, mi madre, los sanitarios, mi tío, todo eso lo estaba viendo. Y luego la sensación de, de sentirte, yo qué sé, bueno,
hay que contar que yo era un chaval, ¿no? Yo me sentía como un poco como un superhéroe, porque o sea, lo podía hacer todo, ¿no? Si yo quería, pues, desplazarme o mirar o pensar en alguien, o sea, era todo, todo estaba, o sea, se podía hacer, vamos. Lo que pasa que, bueno, también voy a contar, ¿no? Lo que vino después. Todo esto era una experiencia extracorpórea, pero digamos que en este plano terrenal, que yo podía ver todo lo que estaba sucediendo en este plano terrenal. Y luego, seguidamente, bueno, es decir también, ¿no? Que hay muchísimos testimonios que hablan de que han pasado por un túnel, han visto una luz al final de él y han llegado a otro lugar, ¿no? Yo lo del túnel, la verdad que no lo recuerdo. Lo que sí que recuerdo y que, bueno, para mí ha sido y es la experiencia más extraordinaria que yo recuerde de mi vida, es que yo desde ese plano terrenal, pero desde esa experiencia extracorpórea, yo paso a otro lugar, a otro plano diferente que ya no es terrenal. Ya estoy en otro lugar. El lugar, bueno, lo que, no sé, lo que los religiosos podrían determinar sería como el paraíso, ¿no? Porque yo lo puedo describir de esa forma. Yo he sido siempre un amante de la naturaleza. Desde que tengo uso de razón y recuerdo, siempre me ha gustado vivir pues rodeado de bosques, de campos, siempre me ha encantado, ¿no? De hecho, a esa edad siempre me escapaba los fines de semana, que es cuando yo tenía tiempo, pues al amanecer yo ya estaba en el campo, en la montaña, disfrutando de ese entorno y de la vida silvestre que siempre me ha apasionado y es una pasión que todavía me acompaña. Bueno, pues matizo esto, lo digo, porque yo en ese lugar donde llego, la naturaleza era exuberante, era una maravilla. Yo podía ver allí como, ¿cómo explicarlo? Como unos jardines, pero unos jardines que no estaban, no era de construcción humana. O sea, hablo de jardines porque todo estaba muy armónico, muy sincronizado. Yo tengo daltonismo, hay colores que no los puedo distinguir. Y ahí veía colores que jamás he visto, ni había visto, ni he vuelto a ver. Y todo era, bueno, eran colores, como decirte, como si tuvieran propia vida, ¿no? Aunque fuera el color de una flor o el color de las hojas de los árboles o lo que allí estaba, era muy palpitante, era muy vívido, increíble. Y luego, en ese jardín, en ese prado, porque allí había unos árboles enormes, solariegos, muy bonitos, al final se veía en el paisaje, se dibujaba una montaña, y en ese jardín, que era como al pie de un prado, allí habían niños. Yo pude ver niños y estos niños estaban acompañados por gente adulta, pero curiosamente toda la gente adulta que había con ellos eran jóvenes, era gente adulta pero joven. Eh, y bueno, estaban allí y yo los veía como en el día de un día de un domingo, un día festivo que está celebrando algo en el campo, ¿no? Y hay una armonía espléndida y todo está bien y pues una cosa así. Y yo quería ir con ellos y ellos se daban cuenta, ¿no? Ellos eran conscientes de que yo estaba allí como simplemente como un observador, porque aunque yo estaba en ese plano, no formaba parte de ellos no sé cómo explicarlo, es como si entre ellos y yo hubiera una frontera, una barrera invisible, ¿vale? Por decirlo así. Y entonces yo quería acceder a ese lugar con ellos, que estaba delante de mí, y ellos, de alguna manera, me estaban diciendo que no podía ser. Bueno, es decir que, bueno, en ese momento hay una luz blanca,
yo no sé si voy yo hacia esa luz o esa luz me viene hacia mí, pero el caso es que esa luz blanca, una luz blanca muy poderosa, pero que no te deslumbra, no te hace daño a los ojos, me envuelve. Y ahí hay veces que cuando cuento esto me emociono, porque es que lo revivo, ¿no? Entonces, esa luz blanca que me envuelve es puro amor. Es, es un amor de una magnitud que, bueno, yo siempre digo que no es de este mundo. O sea, es que no tiene nada que ver. Y siempre digo lo mismo cuando explico mi experiencia, ¿no? Joder, yo estoy felizmente casado, soy padre de 2 hijos, como se suele decir, y es verdad, daría mi vida por ellos, pero es que este amor que yo sentí allí es que es mucho más grande. O sea, nosotros, aunque digamos que tenemos nuestro amor es incondicional por nuestros seres queridos, no es verdad. No es incondicional. Porque una vez que tú vives esa experiencia de amor incondicional, como lo que yo viví en esa luz blanca, es que no tiene nada que ver. Es de una magnitud enorme. Y luego la sensación y lo más poderoso es que era sentirte como que estabas en casa, en el hogar, donde tú perteneces realmente. Fíjate qué, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Uno se pensaba, ¿no? Uno llega a pensar, bueno, ¿cómo puede haber algo o alguien que me quiera tanto, ¿no? O sea, y todos hemos tenido madre, ¿no? Y el cuidado de nuestra madre, el cariño de nuestra madre, pero es que esto va mucho más allá. Yo qué sé, es que no sé, es que es inefable, no se puede explicar con palabras. No tenemos el suficiente, los suficientes términos para poderlo explicar bien. Simplemente, pues decir eso, es un amor tan grande y esa comprensión también de que estás en casa, que has vuelto al hogar donde tú perteneces realmente. Bueno, pues al sentir todo eso y en esa luz, ahí viene alguien a recibirme y esa persona era mi abuelo. Mi abuelo había fallecido 5 años antes. Y mi abuelo se me mostró tal como yo lo recordaba en su última etapa, porque bueno, en aquella época los abuelos aparentaban más edad de la que se tenía, bueno, por las circunstancias de la vida y tal, ¿no? Mi abuelo no se fue muy mayor, marchó con 69 años, pero yo lo recuerdo como un abuelito, vamos. Y así se me mostró. Yo a mi abuelo allí le decía que me llevase con aquella gente, yo quería acceder a ese lugar y mi abuelo pues me dijo que no era mi momento y me tenía que volver. Yo de hecho yo me discutí con él, ¿no? Porque yo estaba enfadado, yo me quería quedar allí, a todas, todas. Y mi abuelo me insistió de que no podía ser, que no era mi momento y que yo me tenía que volver. Fíjate un detalle, que estando en ese estado, en ese lugar o en esa dimensión, no sé cómo llamarlo, yo era consciente, esto siempre lo resalto y lo remarco mucho, porque yo para mí creo que es importante el decirlo, ¿no? Yo era consciente del dolor de mis padres, porque, claro, cuando todo esto estaba sucediendo, yo estaba ya diagnosticado una meningitis, estaba en coma, mis padres les habían dicho que, bueno, que lo sentían mucho, pero que en principio no era una meningitis de las más peligrosas, pero se había complicado. Y entonces le dieron la mala noticia que, bueno, a mí me desahuciaron. Dijeron, y yo era consciente de ese dolor, ¿no? De esas emociones que mis padres sentían y aún sabiendo todo ese sufrimiento, yo seguía queriéndome quedar allí. Y aunque parezca un acto egoísta, no era egoísta para nada, simplemente porque en ese momento, en ese estado, es como si tú tuvieras una capacidad de comprensión o un estado de conciencia tremendo donde todo lo entiendes, donde todo lo comprendes, y entonces yo entendía de que esa preocupación de mis padres, ese sufrimiento de unos padres, formaba parte de un aprendizaje,
formaba parte como que todo estaba bien, que todo lo que sucedía sucede porque tiene que suceder, según nuestro camino evolutivo, espiritualmente hablo. Pues necesitamos de pasar por unas situaciones y unas experiencias que a veces como una mente humana no entiende, no entra dentro de nuestra psique, ¿no? De nuestro razonamiento, ¿por qué necesito yo pasar por esto? Tampoco puedo dar explicación a eso, ¿no? Pero sí que me quedó claro, meridianamente claro, de que cuando nos sucede lo que nos sucede, ha de ser así. Eso lo tenía clarísimo. Ujú. Mencionas distintos puntos muy interesantes, Juanma, pero quisiera que regresáramos un poco y los exploráramos cada uno un poco más profundo. Inicialmente comentas que tuviste esta experiencia, te enfermaste y entras en un estado, digamos, de relativo coma en un inicio y luego se profundiza. Mencionas haber salido de tu cuerpo. Hay distintas tradiciones religiosas que nos hablan de que este cuerpo es como una vestimenta que nos ponemos en la mañana y que dejamos en la noche. Probablemente es lo que tú sentías. No te identificabas directamente con el cuerpo porque lo veías como unas ropas que te colocas y que luego dejas. Esto nos abre una idea muy interesante respecto a el alma, a que existe un yo que trasciende el cuerpo y que trasciende incluso la mente, porque como mencionas, lo que se experimenta allí es inefable y la mente no alcanza a comprenderlo. Es decir, que estamos por sobre la mente, hay algo más arriba de la mente. Esto es muy interesante y quisiera que nos comentaras un poco cómo es esta sensación de estar fuera del cuerpo, cómo se siente la temperatura, mencionas que no hay dolor, cómo puedes observar las cosas. Algunas personas mencionan observar la realidad como en una especie de ojo de pez o verlo o ver la realidad como desde otra perspectiva. ¿Cómo fue tu caso? Sí, bueno, como tú bien dices, te queda claro, ¿no? De que tú no eres ese cuerpo. Ese cuerpo es una herramienta que tú utilizas para andar por este mundo que es tridimensional y material, y ese cuerpo es orgánico, material, porque es, como tú bien has dicho al principio, un traje que nos ponemos como si fuese digamos, ¿cómo decirlo, no? El disfraz para una obra de teatro. Ya está. Tú no eres ese cuerpo. Eso te queda claro. Luego la sensación de poderlo captar todo cuando estás fuera del cuerpo, cuando estás siendo testigo de todo lo que está sucediendo, ¿cómo explicarlo? Como si estuviera, tú pudieras observar 360 grados, o sea, como si tuvieras ojos por todas partes. Eh, o sea, yo lo que me quedó muy claro es que cuando estás en ese estado, que también me queda muy claro que es nuestro estado natural, en esencia, nuestra alma, lo que realmente somos, es eso. Eh, Antes de que se me olvide, hay mucha gente que me preguntaba, ¿no? Dice, oye, ¿y todo eso no podía haber sido un sueño que tú tuviste mientras estabas en coma? Digo, no, digo, lo que te queda muy claro también es que cuando regresas, esto es un sueño en comparación con aquello. Lo que es la verdadera realidad es aquello. Y esto es un sueño, esto es un... A veces también pongo el caso, ¿no? De que nos preocupamos demasiado por muchas cosas que realmente no tienen tanta importancia. Pero de verdad que todo, o sea, todo es mucho más sencillo de lo que parece. Y luego, pues bueno, es nuestra forma de ser, ¿no? Nuestro ego, lo que sea, somos lo que magnificamos lo que llamamos problemas. Entonces, lo que también tú entiendes cuando estás así, bueno, ahí es como si tú adquirieras, pues eso, como he dicho al principio de la conversación, una comprensión de todo, una conexión con todo. O
sea, increíble. Cuando tú regresas a este cuerpo, cuando retornas a él, es como si mermasen todas esas, bueno, como si mermasen, no, es que merman todas esas capacidades y vuelves a ser el ser, un ser ilimitado, pero dentro de un cuerpo limitado. Nuestro cerebro, nuestra mente, todo lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, claro, a mí qué me pasó cuando yo regreso del coma, hombre, yo estaba muy feliz de ver a mi familia, de volver a mi casa, porque también he de decir que yo me recuperé de una forma muy rápida, sin secuela ninguna, ¿no? Que me acuerdo un médico cuando me estaban haciendo un chequeo días después de cuando regresé al hospital, ya había estado en mi casa y lógicamente tenían que revisarme pasado unos días. El médico que decía, es que esto ha sido un milagro, esto ha sido un milagro. La verdad es que todo fue increíble. Yo me recuperé, no quedó ninguna secuela. Pero he de decir, y además yo muy a gusto de estar en mi casa, lógicamente. Pero he de decir que luego tuve una temporada, un tiempo de meses, donde yo entré en una especie de depresión. Esto que mencionas se repite en varias experiencias cercanas a la muerte. No eres el primero que lo mencionan y creo que no serás el último. Y es muy interesante. Pero antes de ir hacia este punto, también dices que llegas a un espacio, a un lugar en medio de una naturaleza en donde los colores son más vivos. Es como tú mencionas, muy bien mencionas, el sueño es este y la verdadera realidad pareciera que fuera esta que está más allá. Cuando entras a este lugar, tiene bastantes características de ser digamos, un paraíso. Pero antes de mencionar esto, dices que cuando estás en este lugar, entiendes todo. Es como si entraras en una armonía y en una conexión con el todo. Nuevamente similar, no puedo evitar pensar en el yoga, que el yoga es la unión con el todo. Es muy probable que todas estas tradiciones, insisto, hablen de cosas que realmente suceden y que se escapan a la comprensión racional. Entonces llegas a este lugar y ves a estas personas, estos niños con estos jóvenes. ¿Recuerdas cómo estaban vestidos, cómo eran físicamente? ¿Parecían de alguna raza específica, es decir, morenos, blancos? ¿Cómo eran estas personas? Yo lo recuerdo, o sea, eran niños, bueno, igual que, no sé, poner un ejemplo, ¿no? Tú vas a una escuela o un colegio, ¿no? Y en el patio del recreo vas a ver niños de todas las formas, más gorditos, menos gorditos, más altos, pues igual. O sea, no había nada significativo que me dijese, uy, o me llamara la atención, ¿no? Eran niños normales como yo. O sea, así. Eh, luego también luego pensando, ¿no? Pasa el tiempo y tal, y dices, ay, es verdad que yo solamente la única persona mayor que vi fue a mi abuelo, porque aquella gente que estaba al cuidado de ellos eran jóvenes, ¿no? Y eran personas normales, o sea, yo lo veía como personas normales, lógicamente. El estar allí en esa... yo pienso, porque claro, fíjate que me aconteció esto tan joven, que luego, que también luego he conocido a mucha gente que ha tenido ECMs, pero claro, los que he conocido, la mayoría han sido de adultos. Y sí que es verdad que cuando tú vienes de la experiencia, tú recuerdas lo más significativo, eso te queda ahí, impregnado. Pero luego sí que es verdad que con los años vas recordando cosas, vas recordando más cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno saca sus conclusiones y como he dicho antes, ¿no? Que el sueño es este y la realidad es aquella, o sea, es que lo que, digamos, lo que tenemos aquí la naturaleza, eh, nuestras poblaciones, lo que sea, es como si fuese un reflejo, una proyección de lo que está allí. Eh, algo así, diría yo, ¿eh? Es una conjetura mía, pero yo creo que tiene que ver como aquello, ¿no? Que dicen, ¿no?
tal como es arriba es abajo. Pues algo tiene que ser así, porque si nosotros miramos realmente nuestro planeta, bien podría ser un paraíso, si lo cuidásemos y nos cuidásemos todos, bien podría serlo. Lo que pasa que, bueno, ahí interviene nuestra limitación de ser humano y de darle tanto protagonismo como que se le da a nuestro ego. El mal uso del ego. Entonces, bueno, pues eso. Lo que te decía, claro, el estar allí en ese lugar, es que no sé cómo llamarlo, es que tú, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Tú estás pensando o estás observando la hoja de un árbol y te podría decir que es que hasta sientes lo que siente la hoja. O sea, eres parte de un todo, eres parte de un todo. No eres más ni menos que esa hoja. En ese momento eres parte de un todo, formas parte de lo que es la vida, y ya está, eres vida. Es que explicar todo esto que se entienda bien, bien es complicado. Ujú. Hay que vivirlo. Hombre, yo digo que no hace falta pasar por una ECM porque sí que es verdad que he conocido gente que a través de la meditación ha llegado a vivir esa experiencia. Exacto, siento que para poder darle un sentido o tener una comprensión más profunda de este tipo de temas, hay que ir más allá de la mente racional. Es como Mm. aquel que investiga los símbolos, que lee los símbolos. Los símbolos ocultan algo detrás de lo que racionalmente podríamos entender como real. Mencionas otro tema y es el tema de que esta realidad es como si fuera un reflejo de aquella. Me recuerda mucho a la alegoría de la caverna de Platón, en donde, para quienes nos están escuchando, trata de una historia que cuenta Platón en uno de sus libros y narra la historia en donde hay muchas personas viviendo dentro de una cueva y todas estas personas están atadas por cadenas y están mirando hacia la pared. Estas personas desde que son niñas y desde que nacen están siempre mirando hacia la pared y no saben que están encadenadas porque esa es la realidad que ellos han conocido desde que son muy bebés. Detrás de ellos hay un enorme fuego, un fuego gigante, y en este fuego hay una serie de personas que tienen una, una especie de siluetas con las que reflejan unas sombras enfrente de las personas que están atadas. Las personas crecen y viven su vida creyendo que esas sombras que ven al frente es la realidad. Pero de repente llega una persona que se da cuenta de que esto no es normal y decide quitarse las cadenas. Y cuando se quita las cadenas empieza a caminar fuera de la cueva. Y cuando logra salir se da cuenta de que hay una realidad más real que la que creíamos que existía. Entonces ve las verdaderas flores, ve la verdadera luz del sol, ve la verdad. Y esta persona regresa y entra a la cueva nuevamente y le dice a las personas, hey, esta no es la realidad, afuera hay algo más real que esta realidad. Y estas personas lo toman por loco. Y al final, esta persona decide irse. Y es lo que ha pasado con muchos maestros espirituales, intuyo yo. Ellos vienen, nos cuentan una realidad y llegamos al punto de incluso crucificarlos, por ejemplo, como lo que sucedió con Jesucristo. Entonces, me parece muy interesante esto que mencionas porque se repite en muchos arquetipos, en muchas historias de la humanidad. Ahora, mencionas que llega una luz, aparece una luz, y esta luz te envuelve y te llena de un amor incondicional. Muchas personas también que han vivido esta experiencia lo mencionan. Me siento amado como nunca he sentido el amor. Es algo increíble. ¿Tú qué crees que es esta luz? ¿O quién es esta luz? Bueno, yo no tengo ninguna, a ver, no estoy bajo, o sea, bajo ningún dogma ni me considero, sí que bueno, yo lo llamo Dios, ya está, yo le pongo ese nombre, porque está muy bien llamarle, cada uno le pueda llamar como quieran, pero yo, o sea,
la llamo así, porque es, bueno, no hay cosa más increíble que ese sentimiento que tú tienes allí, o sea, es que es impresionante. Increíble. Ojalá todos los seres en algún momento puedan sentirlo. Todos los seres, sin excepción, puedan, puedan conectar con esto. Y qué afortunado fuiste de haberlo sentido y de recordarlo, sobre todo. No, yo Es creo que tarde o temprano todos lo vamos. De hecho, em, todo en algún momento de nuestra vida, ¿no? Ya no hablo de esta vida terrenal, sino de nuestra vida, que no tiene final, de eso lo hemos vivido muchas veces. Lo que pasa que muchas veces que no lo recordamos, pero lo hemos vivido, vamos, seguro. Mencionas que cuando estás en este lugar tienes una sensación de saberlo todo, de que todo está bien, de que todo ocurre por algo. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que el destino está escrito? ¿Que ya la historia de la existencia está escrita, valga la redundancia? ¿O nosotros creamos la realidad? ¿Qué Bueno, crees tú después de haber vivido esto? yo a la conclusión que he llegado es que nosotros cuando venimos a este mundo, venimos con un plan, con un mapa, ¿no? Por decirlo así, con una ruta a seguir. Pero lo que somos en esencia, que somos esa alma, esa luz, ese amor, que en esencia lo somos, digamos que, para simplificarlo un poco, ¿no? Digamos que Dios nos otorga una libertad, lo que llamamos el libre albedrío. Bueno, pues esa libertad es nuestra, o sea, no se puede, Dios en su inmenso amor o esa luz en ese inmenso amor no nos condiciona, nos da la libertad de poder elegir. Aunque tú vengas con un proyecto, con una ruta, como he dicho, con un itinerario a seguir, pues la vida pues pueden suceder cosas que puedas alterarlas, ¿no? Yo digo que a este mundo venimos con un cometido concreto, como el que viene a una escuela a aprender, y luego resulta de que el compañero de al lado que está estudiando otra materia te habla de ella, a ti parece que te llama más la atención, dejas tu materia y te vas a atender a aquello, olvidándote de tu verdadero propósito. Pero da igual, como estos son simplemente experiencias, lo que tengas que aprender, si lo olvidas en esta vida, ya vendrá otra oportunidad para que completes eso, porque tú entiendes que has de completar muchas etapas, muchas experiencias para lograr entender realmente lo que tú eres en esencia, para comprobar ese amor que eres en esencia, esa proyección, ¿no? De ese amor que, como si hay un ejemplo muy bonito y muy sencillo, que es si nos fijásemos en la rueda de una bicicleta, está el núcleo, el centro, y luego están los radios, y diferentes radios tienen una proyección al final de él, ¿no? Digamos, donde acaba el radio. Pues ese Juanma Martínez Patiño o David somos la terminación de cada radio, cada uno individualmente. Pero si observamos más allá, nos damos cuenta de que nuestro origen conjuga en el mismo sitio, en el núcleo, lo que realmente somos. Todos somos el núcleo, somos parte de eso. Eso lo Todos entiendo. los ríos, todos los ríos confluyen al mar. Ahí está, ahí está. Mencionas que luego vives esta experiencia. No te dejan pasar, no te dejan quedarte. Es algo que se menciona también muy a menudo. Algunos son alados, otros son, les dicen, no es tu momento, tienes que regresar. Otros deciden voluntariamente, pero son muy pocos porque la sensación de estar allí es muy placentera y agradable. Regresas y mencionas que vives una temporada, digamos, de oscuridad luego de haber vivido esto. Intuyo que es como
cuando separan a una cría de su madre o a un hijo de su madre, de estar en esa completa paz y tranquilidad y bienestar, y de repente te das cuenta que te han separado de ese ser. ¿Sucedió similar a esto? Lo defines de maravilla. La verdad es que es algo así, ¿no? Es como yo, aunque como he dicho al principio, yo estaba felizmente en mi casa, con mi familia, pero yo anhelaba el sentir lo que yo sentí allí, porque es como si, a ver, voy a intentar explicarlo de la mejor forma posible para que se me entienda. Cuando tú regresas, ¿no? Con esa información a través de la vivencia tan extraordinaria, que vuelvo a repetir, lo más extraordinario que me ha pasado en la vida, em, vienes con esa información, pues cuando tú observas que tus mayores, por ejemplo, em, discuten por una tontería o llevan un problema a un estado enorme y tú dices, tú eres consciente de todo eso, eso te entristece, porque dices, es como decir, nos estamos perdiendo la oportunidad y el regalo de lo que es la vida en tonterías. O sea, es como el que va a pasear, vamos a dar un paseo por un bosque encantador, maravilloso, bonito, y nos podemos ir a pasear por el bosque mirando el móvil. Pues algo así. Nos perdemos de observarlo todo, nos perdemos del regalo que tenemos, no somos conscientes del regalo que tenemos de la vida y nos ponemos a discutir por tonterías. Eso me entristecía mucho. Entonces yo anhelaba el sentir esa tranquilidad de que todo está bien, porque como te he dicho al principio, o sea, tú ahí lo entiendes todo, comprendes todo, pero cuando vuelves a tu cuerpo vuelves con tus limitaciones. Entonces, lo ves de esa forma, ¿no? Que triste. Y yo anhelaba el sentirme como me sentía allí, como yo, lo que tú has dicho, cuando te separan de algo a lo que perteneces, a tu madre, pues algo así, ¿no? Eso me llevó a un estado, digamos, bueno, yo lo llamo depresión, pero una tristeza un poco continua durante mucho tiempo, ¿no? Esa es una etapa que, bueno, pues supongo que la tenía que vivir, la tenía que pasar, y aquello pasó. Y luego, pues la vida pues, te va poniendo en situación eh, precisamente para tu búsqueda, lo que tú buscas realmente en este mundo, ¿no? El poder abrir ese corazón de lo que tú has sentido y entregarlo a los demás, porque también hay una parte de incomprensión. Yo me acuerdo que cuando yo lo comento la primera vez que se lo digo a mi madre, que yo había, lo que había visto, a quien había visto, que era su padre, a mí me dicen, no, tú es que has estado muy malito, eso lo has soñado, no sé qué, no sé cuánto. Lo intentaba trasladar a mis mayores, como a las enfermeras que también me cuidaban en la UCI, y todo el mundo te decía lo mismo. Entonces te quedas frustrado, estás frustrado, ¿no? Y luego te pilla en una edad como me pilla a mí, que era preadolescente, pues eso te condiciona socialmente, no puedes ir diciendo eso porque dices, coño, casi te hacen creer de que lo que tú has vivido es una paranoia. Pero yo sabía realmente lo que había vivido. Lo que pasa que, bueno, en ese momento tú ya decides no contarlo porque no te quieres sentir un bicho raro. Aquí sabemos que, por desgracia, en este mundo, al que se sale de una normalidad establecida, se le arrincona, ¿no? Bueno, pues, bueno, de hecho, antes, antiguamente, bueno, y no tan antiguamente, el que hablaba algo de una experiencia cerca de la muerte lo mandaban al psiquiatra. Entonces, claro, todo esto te deja un poco estigmatizado en ese aspecto. Lo que pasa es que, como he dicho antes, la vida te va poniendo en el camino. Cuando tú buscas algo de corazón, buscas realmente algo que forma parte de ese amor que tú sientes dentro, la vida, Dios o como queramos llamarlo, pues te va poniendo en un camino y te vas encontrando en unas situaciones o una serie de personas que te van a ayudar a que puedas compartir eso libre y amorosamente. Y así ha sido mi vida también. Luego de haber vivido esta experiencia, Juanma, ¿cuál crees tú que es el sentido de la vida? ¿Qué venimos a hacer los seres humanos a este planeta en esta forma?
Venimos principalmente a experimentar. Venimos principalmente a evolucionar espiritualmente y por encima de todo a darnos cuenta que dentro de nuestra limitación como seres humanos tenemos muchísimas capacidades y muchísimas herramientas para entender que todos formamos parte de lo mismo y que porque yo sea una persona de 2 metros de alto y me encuentre con uno que mida 1,20 m, yo no soy más que él. Simplemente él ha elegido esa circunstancia y como todo lo elegible es respetable. Y que todos estamos aquí para tendernos la mano, ni más ni menos, porque nadie en este mundo puede alcanzar su plenitud de forma individual, de forma egocéntrica, imposible. O sea, eso hay que entenderlo. Si lo entendiéramos en esta condición de ser humano y lo entendiéramos todos, el mundo sería otro. Vibraríamos en otro nivel y no necesitaríamos ir tanto a la escuela del mundo, digo, y pasar por según qué cosas, ¿no? Tenemos que pasar. Tus, digamos, tus pensamientos me llevan a tener pensamientos reflexivos, incluso podría llamarlos filosóficos. Uno de estos temas es que mencionas anteriormente, que de este mundo podríamos crear un paraíso si nos pusiéramos bien encaminados. En esta época de tanta, digamos, efervescencia en cuanto a lo político, en donde vemos que en diferentes lugares del mundo están ocurriendo guerras, conflictos, que incluso a veces parecen irracionales. ¿Cómo es posible que dos religiones que son hermanas, como son el Islam y el judaísmo, que provienen de un mismo maestro Abraham, en este momento se estén atacando, asesinando, o que por temas materiales, de dinero, que lo hablábamos antes de iniciar esta conversación, pues la gente se deja llevar por esas ideas y pierde lo que es verdaderamente esencial? ¿Tienes fe en la humanidad en que en algún momento podamos crear en este mundo un paraíso? De hecho, una de las ideas que yo he tenido es: el paraíso está en la tierra. ¿Crees que podemos llegar a vivir en paz, a ponernos de acuerdo todos los seres humanos y a crear eh, un mejor mundo para todos los seres? Yo creo que, bueno, como tú bien has descrito, el panorama es el que es y así ha sido a lo largo de la historia. Desde que tenemos memoria, el ser humano, cuando ya se divide, yo soy diferente a ti, ya ahí ya la estamos, como se suele decir coloquialmente, la estamos cagando. Yo en el momento que me separo de ti, ya estoy poniendo una frontera. Ese es el primer error de la humanidad. En vez de dividirse y no a lo contrario, trabajar en equipo, ¿no? Las diferentes culturas, te das cuenta de que, por ejemplo, ¿no? El racismo, las religiones, como tú has mencionado antes, ¿no? Esa separación que hay. O sea, es absurdo, pero absurdo totalmente. O sea, es increíble, ¿no? Las diferentes culturas están ahí para aportar unas a otras y aprender unos de otros, no para separarlas. Pasa que, bueno, algún día habrá un mundo, yo creo que sí, yo siempre procuro ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y yo creo que poco a poco se van dando pequeños pasos y grandes a la vez en este despertar de conciencia, en este despertar espiritual tan necesario. Porque, fíjate tú has mencionado las religiones, ¿no? Todas tienen el origen en el amor, en Dios, ¿no? Que se les llama, ¿no? Su origen es el mismo. Pero cuando empiezan a uno a, a, a llevarlas a su propio beneficio individual, ahí es cuando empiezan los conflictos y los verdaderos problemas y los enfrentamientos. Yo ya soy diferente a ti, yo me separo de ti, yo soy mejor que tú. Bueno, todas estas tonterías del ser humano que nos llevan a donde nos llevan. Por eso digo que a veces los problemas, que no es para tanto, es que los magnificamos. Yo quiero tener lo que tú tienes
y si puedo, te lo puedo quitar, mejor. Fíjate, ¿no? Somos hermanos, todos somos hermanos. Yo creo que sí. Pasará tiempo, pasarán otras generaciones, pero el camino es hacia la luz. Yo lo tengo bastante claro en ese aspecto. El camino es hacia la luz, porque en origen todos somos luz. Para ir finalizando con las últimas preguntas, Juanma, ¿qué idea tienes tú, si quieres compartirla, respecto a la espiritualidad? Eh, ¿Qué hay más allá? ¿Qué crees que sucede luego de que las personas cruzamos ese umbral en el que quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte no han podido cruzar? ¿Qué crees que hay más allá? ¿Con qué nos podemos encontrar? Eh, Sé que no tienes la respuesta, pero ¿qué crees tú que hay allá? Bueno, yo creo, eh, a ver, exactamente, si hubiera cruzado ya no hubiera vuelto, pero lo que yo pude observar precisamente estaba, para mí es como describir la antesala, es como cuando tú estás observando a través de un cristal un valle precioso, pero el cristal te impide acceder al valle, pero no te priva de verlo, pues algo así. O sea, es volver a casa, ya está, es sencillamente eso, volver a casa, punto. Luego lo que me gustaría, ya que hemos mencionado la espiritualidad, y en este que se habla tanto de que parece que hay un despertar, que sí que lo hay, un despertar, pero también, como decía el Maestro Jesús, también hay mucho falso profeta. Yo me he encontrado desde unos años para acá que, digamos, que ya públicamente empecé a explicar mi experiencia, pues lógicamente, pues eso tiene un eco en según qué personas que se ponen en contacto conmigo para explicarme cosas y vas conociendo muchas personas. Supuestamente, bueno, supuestamente no, todos somos seres espirituales. Lo que pasa es que hay gente que no se entera de ello, pero todos somos seres espirituales. Pero sí que es verdad que en esta sociedad materialista hay muchos falsos profetas porque hablan de una espiritualidad que luego, digamos, a la práctica, en el ejemplo, no es tal como ellos dicen. O sea, están haciendo una incoherencia de lo que ellos explican verbalmente de forma muy coherente. Hay mucha gente que con esto de la espiritualidad hace su negocio propio. Bueno, hay de todo, pero también hay gente muy auténtica, muy, muy auténtica. Y gracias a Dios, cuando te encuentras con unas personas de esas auténticas, pues es un regalo de la vida, porque conectas, estás en sintonía y se crean grandes cosas, grandes momentos. Y bueno, yo quería comentar que nosotros, por ejemplo, mi mujer, un amigo y yo, los tres, organizamos de forma totalmente altruista en Madrid. El año pasado fue el primero, este año será el segundo, un encuentro que le llamamos, estuve allí, donde se trata exclusivamente el tema de las experiencias cercanas a la muerte, donde hacemos en este simposio, en este pequeño congreso, invitamos a 5 ponentes, entre ellos suelen haber gente de la ciencia que ha pasado por una ECM o las está estudiando, para que también haya esa visión desde la ciencia a un hecho tan significativo en la persona de un ser humano, como que también traemos a testimonios de gente que ha pasado por esa experiencia. Y nosotros, bueno, le dimos el nombre ese de Estuve allí, precisamente porque es muy significativo. Y lo hacemos de forma totalmente gratuita, como digo, porque la única misión que tiene ese encuentro, ese congreso, es de ayudar. Porque hay mucha gente que pasa por una experiencia y por el miedo al qué dirán, se lo callan. Y eso, el callárselo tanto tiempo, el no saber cómo manejarlo, pues es bastante limitante, ¿no? Ahora, cuando tú encuentras una persona que te entiende y te comprende, bueno, pues es como abrir las alas, desplegarlas y volar, ¿eh? O sea, te sientes liberado totalmente. Es importante ayudarnos unos a otros. Ujú. En la antigua Grecia se les llamaba sofistas a aquellos que querían lucrarse con el conocimiento. De hecho, Sócrates pagó con su vida el no haber seguido este camino.
Entonces está muy interesante esta idea que mencionas. Y quisiera saber qué mensaje te gustaría darle a aquellas personas que estén pasando por una enfermedad, probablemente que vean la muerte un poco más cerca, que hayan perdido un ser querido. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a aquellas personas que puedan ver la muerte un poco más de cerca y a aquellas personas también que puedan ser escépticas y no creer en estos testimonios? Bueno, yo hablar de que primero decir que yo no soy nadie para dar consejos, simplemente yo hablo desde mi experiencia, desde mi persona y con todo el sentido de intentar aportar. Que aporte o no, eso ya es otra cuestión. Eh, pero sí que yo lo que puedo decir para empezar es que el hecho más importante de un ser humano, para mí, el momento más importante es el de su muerte. ¿Por qué? Porque tal como hayas vivido, así vas a morir. Eso tenemos que concienciarnos en nuestro día a día. Se suele decir muchas veces lo de vive el día como si mañana ya fueras a morir. Bueno, está bien dicho, pero no hay que llevarlo a los extremos, sino simplemente ser consciente del regalo de la vida y que se nos da para que cada día comprobemos realmente la magnitud de ese regalo, ¿no? Entonces, por una parte, sí que es verdad que cuando hemos tenido una ECM, el miedo a la muerte se desvanece, se extingue, no tiene el miedo a la muerte. Pero yo como un ser humano no quisiera pasar por una enfermedad de estas que te deterioran de tal magnitud que seas dependiente. Bueno, todo esto pues te puede asustar un poco. También entiendo de que, bueno, lo que yo diría a la gente que está pasando una enfermedad, primero que tengan mucha confianza porque no estamos solos, realmente no estamos solos. Está ese amor que nos cuida realmente. Sí que a veces es muy difícil de comprender y de entender cuando se dice, no, pues si hay un Dios, ¿por qué permite esto? Bueno, como he dicho en una parte de la conversación, Dios nos da absoluta libertad de elegir. Nosotros normalmente a veces nos encontramos en un camino que hemos elegido, y ya está. Luego vienen otras circunstancias que no sabemos por qué nos pasa. Bueno, lo que yo entendí allí es que todo lo que nos pasa está bien y ha de suceder. Luego, las personas, sobre todo, quería poner un poco también de hincapié, las personas que están moribundas, que están cerca de terminar su periodo humano aquí y van a transitar, y no son entendidas por sus familiares, por los médicos, porque es verdad que siempre cuando en ese último momento alguien nos viene a buscar ya del otro lado, viene a buscarnos y nos vamos, nunca nos vamos solos ni estamos solos. Y cuando intentan comunicarlo a su familia o a los médicos, dicen, estos son alucinaciones, ya están medio tontos, que no sé qué. Por favor, mucho respeto, porque lo que están diciendo es cierto, es verdad. Cuando dicen que han visto a sus familiares que vienen a buscarlos, es que están ahí, es que realmente vienen a buscarlos. Entonces hay que tener esa comprensión hacia estas personas. Y luego, bueno, yo no quiero extenderme más, simplemente decir que en definitiva, bueno, y a los escépticos siempre les digo, cuando algún escéptico lógicamente me aborda y me dice y tal y cual, digo, tranquilo, yo no trato de convencer a nadie, pero esto sí, hay una verdad absoluta, un día lo vas a comprobar. Eso es así, creas o no creas, lo vas a comprobar. Lo que pasa es que si, por ejemplo, te vas poniendo un poquito las pilas de vivir en concordancia con lo que realmente eres, cuando llegue ese momento, todo será mucho más fácil, será mucho más fluido. No habrá ninguna obstrucción ni de parte del ego, ni del apego, ni nada de eso, sino que fluirás con la luz. Muchas gracias, Juanma. Ha sido muy interesante esta conversación. Creo que Gracias a ti. podemos sacar muchos puntos para reflexionar, para estar más tranquilos respecto a lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es la existencia. Incluso a mí me emociona el pensar el misterio de qué hay más allá, de cómo se va a vivir esa experiencia, pero sobre todo el misterio de estar aquí.
en el Mm. presente, viviendo esto tan maravilloso que es ser conscientes de que existimos. Es Exacto, un milagro. exacto. Eh, ¿Cómo te pueden contactar las personas? ¿Por qué medios? También tienes un libro que se Mm. llama ¿Y si mañana me voy? ¿Por dónde podrían conseguirlo las personas? ¿Y con qué mensaje te gustaría cerrar? Bueno, yo, a ver, quien quiera contactar conmigo, pues en Facebook, con que pongan Juanma Martínez Patiño, me van a encontrar y en Instagram también. Que de hecho en Facebook me parece que tengo puesto hasta mi teléfono, mi móvil, mi teléfono privado, ¿no? Porque hay mucha gente que ya te digo que, bueno, pues me ha ido contando cosas o hemos compartido cosas. Y bueno, en ese aspecto, pues de esa forma me pueden contactar. Y segundo, lo que tú decías del libro, el libro sí que lo publicamos, se publicó hace, va a ser ya 4 años, y ese libro es consecuencia simplemente de poder transmitir pues, y aportar un granito de arena a través de mi experiencia, contando, porque no solamente cuento en el libro mi experiencia cercana a la muerte, sino que comparto también, eh, por una parte, mi filosofía de vida, lo que a mí me va bien. Y bueno, yo lo explico ahí un poco, ¿no? A, a- a pesar de las cosas que nos pone la vida, ¿no? Lo que llamamos problemas, bueno, pues son cosas que hay que resolver de la forma que yo lo hago. Y luego también hay otra parte del libro donde comparto otras experiencias de mucha gente que a través del libro intento darles un poco de voz a esas experiencias que no se han atrevido a contarlas porque con el miedo de que las puedan clasificar donde no deben. Entonces, bueno, es simplemente eso. Y el libro, eh, la editorial lo distribuye por Amazon y ya está. Entonces ya saben, más allá, y si mañana me voy, Ese es el título. Juanma Martínez, lo pueden encontrar por Amazon. Igual aquí dejamos el link abajo. Juanma me mencionaba que él no tiene ningún interés de lucrarse con este libro, sino que simplemente quiere aportar a, digamos, a la conciencia y a poder dar un granito de arena para la humanidad. Sí. ¿Con qué mensaje te gustaría cerrar, Juanma? Bueno, y además, como se suele decir, ¿no? En la vida de un ser humano dicen que hay que hacer tres cosas: escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Bueno, pues ya lo tengo todo completado. Y bueno, el último mensaje es que seamos felices, que morirse no es para tanto y que seamos conscientes de que todos, eh, entre nosotros, las únicas diferencias que hay son las que nosotros nos damos. Ya está. Y a ustedes quiero agradecerles, primero a Juanma por haber compartido este testimonio que nos da esperanza acerca de lo que va a haber más allá de la vida. Y a ustedes por habernos acompañado una vez más en Más allá de la vida con David Pérez. Los invito a que dejen en los comentarios si conocen alguna persona que ha vivido una experiencia de estas o si ustedes mismos han tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué opinan de este testimonio que nos ha dejado amablemente Juanma? Y no olviden suscribirse, seguirnos para conocer más entrevistas relacionadas a este interesante tema. Yo soy David Pérez y les deseo una feliz existencia.